Estudié en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Estudié ingeniería en electrónica y comunicaciones y pues fue en verdad algo inesperablemente atractivo. ¿Tú consideras que las expectativas que tenías te llevaron a terminar tu carrera o tuviste alguna motivación aparte? Pues sí, conforme iba estudiando la carrera, iba confirmando que mi motivación por la pasión de algo nuevo, novedoso, innovador, algo creativo, se mantuvo y eso fue el principal motor. También adquirí otros motores motivadores que resultaron ser muy interesantes, por ejemplo, en la aplicación de todo lo que estaba aprendiendo a la parte médica. Personalmente me llamó mucho la atención la parte médica desde muy joven, quizá desde sus edades, y, y siempre pensaba en que lo que estaba estudiando, cómo lo podía aplicar en la parte médica. Quizá ese fue otro motivador que encontré en el transcurso de mis estudios. ¿Qué expectativas tenías antes de iniciar la carrera? Quería siempre estar en algo novedoso. Me llamaba la atención las cosas nuevas, lo que tuviera que ver con cosas que estuvieran a la vanguardia, cosas de punta. No me veía atrás de un escritorio simplemente escribiendo, no me veía haciendo contabilidad, por ejemplo, pero sí me veía metiendo manos a las cosas nuevas. En el momento en el que decidí que era electrónica y telecomunicaciones, en realidad no sabía si quería estar en la electricidad o en la electrónica y telecomunicaciones. Entonces, eh, eh, escuchar y estudiar, que fue una carrera muy nueva en su momento, me atrajo, me atrapó. En base a toda tu experiencia, ¿qué habilidades o competencias consideras que desarrollaste para poder concluir tu carrera? Bueno, quiero comentarles que efectivamente cualquier carrera de licenciatura es pesada, cualquiera, desde un médico hasta un ingeniero en electrónica. Algo de lo que me di cuenta es que el poder analítico individual cuenta mucho y es algo que hay que desarrollar. El poder creativo y el poder de innovación es algo que hay que desarrollar, sin lugar a dudas. Deben ser, deben desarrollarse pues estas curiosidades para poder continuar. Lo segundo es la disciplina. Me parece que un ingeniero sin disciplina eh, pues tendrá muchas deficiencias y tendrá muchos más obstáculos que alguien que es disciplinado. La disciplina tiene que ver con varias ramas, no solamente con disciplinarse en hacer la tarea o hacer los proyectos o estudiar. Me parece que la disciplina va también en el aspecto personal, es decir, eh, me doy el tiempo suficiente para analizar lo que aprendo, me doy el tiempo suficiente para comprender lo que aprendo, me doy el tiempo suficiente para investigar nuevas cosas adicionales a lo que me enseñan. Entonces, estas disciplinas, estas cosas nuevas, deben tomarse en cuenta. En mi opinión, siempre leer un poquito más allá, estudiar un poquito más allá, investigar un poquito más allá de lo que ocurre en el ámbito del salón de clase, siempre fue muy enriquecedor. ¿Cuál ha sido tu mayor cargo y qué aptitudes o conocimientos consideras tú necesitaste para llegar a ese puesto? Claro, mi mayor cargo ha sido como director de tecnologías de información y la mayor, digamos, la mayor cantidad de habilidades que he necesitado son, uno, el conocimiento técnico sólido. Dos, la administración, es decir, poder saber cómo contabilizar horas, cómo administrar recursos, cómo administrar dinero, cómo hacer proyecciones financieras, etcétera. Y tercero, cómo interactuar con otras áreas de las organizaciones. Esto se dice fácil, sin embargo, siendo una persona totalmente técnica, habiendo estudiado una ingeniería, donde no había mucho margen para estudiar adicionalmente cosas financieras y cosas de contabilidad o cosas de administración o de recursos humanos, yo les diría que eso es lo que más he necesitado y más he tenido que desarrollar. Entonces, eh, considero que este ingeniero integral del que ahora se requiere en la industria requiere estas habilidades adicionales a la habilidad física, habilidad matemática o físico-matemática,
propias de su estudio. Sabemos que no todo es como quisiéramos, ¿no? Como se planea. Entonces, quisiera pedirte que nos dieras algunos consejos, ¿no? A nosotros como estudiantes, que tú te diste cuenta que llegaste a necesitar o, no sé, ese consejo que tú consideras que nos haría falta ahorita. Al igual que ustedes, yo sentía cierto nivel de incertidumbre por lo que venía. Todo mundo dice que la ingeniería es muy difícil o pesada. Yo les Ujú. quiero compartir que no hay cosa fácil que no requiera de cierto esfuerzo. Es decir, a veces uno con cierta preparación con ciertas cosas, puede evadir, evitar o saltar los obstáculos. Una de las cosas que más considero que puede dar resultado es el hecho de, una vez que ustedes van aprendiendo, solidifiquen esos conocimientos, no los olviden. Me parece que teniendo esa solidez teórica, esa solidez que da lo que se va aprendiendo, inmediatamente es la puerta abierta para enfrentar nuevas cosas, nuevos aprendizajes. Nunca olviden las bases. Platicaremos seguramente más adelante de algunos tips que les voy a dar en la parte laboral. Sin embargo, lo primero siempre será solidificar los conocimientos teóricos básicos, así sea materiales N, materiales P, así sea una cuestión básica de física básica. Créanme que solidificarlos les va a ayudar adentro y afuera. Ahora, lo siguiente es, nunca pierdan su propia confianza en su creatividad y en su innovación. Todos deben mantener, les sugiero, ese espíritu de curiosidad, que eso nunca acabe. Eso es lo que nos hace diferentes del mundo. Créanme que es muy notorio. Otra cosa que quiero comentarles es importante que ustedes se concienticen de que la formación física matemática va a permanecer por siempre, de aquí en adelante. Yo he estudiado más matemáticas que español en mi vida, y seguramente ustedes serán así también. La formación matemática es algo que está ocurriendo y seguirá ocurriendo. Quizá si hay algún huequito que ustedes sientan en la formación matemática, en la formación física, es momento de cubrirlo. ¿Para qué? Para que tengan un escudo protector ante lo que viene. ¿Consideras que hay algo que nos deberían de estar enseñando a nosotros como estudiantes y que pues posiblemente no lo enseñen en las escuelas? Bueno, yo estoy seguro que su escuela ha modernizado el plan de estudios. Cuando yo estudié, en realidad no había una visión integral de un ingeniero. Lo que hoy se necesita en el campo es una visión integral de un ingeniero. Bueno, ¿qué quiere decir eso de una visión integral de un ingeniero? Un ingeniero debe ser hoy en día, no importa si el ingeniero se dedica a la docencia, a la investigación o al campo, debe ser primero autónomo, es decir, él pueda aprender por sí mismo. Ok. Número dos, debe tener hambre de mantenerse constantemente actualizado. Número dos. Número tres, el ingeniero debe poder ser capaz de enfrentar proyectos con diferentes niveles de complejidad. Y lo más importante, es a lo que me refiero con integral, que este ingeniero debe poder administrar y coexistir con otras áreas de estudio, otras áreas empresariales u otras áreas de investigación para complementarse. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente enfocar nuestro aprendizaje en áreas puramente electrónicas, sino también de administración, de gestión de proyectos, de enriquecimiento personal, como puede ser liderazgo, y también, por supuesto, mantener la innovación tecnológica en su campo de estudio. Entonces, resumiendo, me parece que lo que debe enseñarse es otras materias, desde contabilidad quizá hasta un poco de regulación, leyes, y ya veremos por qué. Si ustedes se dedicaran a la investigación médica,
tendrían que ser regulados, tendrían que saber un poco de esa regulación. Si ustedes están haciendo investigación o un proyecto para la parte de telecomunicaciones, la parte de telecomunicaciones también está regulada y tiene sus reglas. Entonces, este ingeniero debe tener esa formación, cuando menos básica o cuando menos saber en dónde puede, a dónde puede acudir, en dónde puede estudiar estos temas. Y por último, decía yo, la interacción con otras áreas que pueden ser administración, finanzas, y quizá también en la parte humana. En la parte humana es muy importante porque lo que hoy buscamos en el campo son ingenieros que sean extrovertidos, seguros de sí mismos, que puedan exponer, hablar, expresar y que sean claros. ¿A dónde crees que va el mercado tecnológico actualmente? Bueno, sin lugar a duda, el mercado actual va hacia la microelectrónica, sin lugar a duda, hacia la microelectrónica móvil para satisfacer necesidades personales, para satisfacer necesidades médicas, que hoy está mucho de moda, pero siempre lo ha estado la parte médica, y para hacer nuevos conocimientos que aporten a simplificar la electrónica, hacerla cada vez más fácil, ligera, sencilla al uso, pero también a la parte de conocer más nuestro ecosistema. Y no solamente hablo de la natural en la Tierra, sino fuera de esta. ¿Usted considera que los proyectos escolares, académicos que hacemos dentro de la institución estén a la altura de lo que pide la industria? Muy bien, Cristian. Es una pregunta sumamente interesante. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Quiero decirte que una de las mejores experiencias que puede brindar una institución académica es exponer al alumno a diferentes proyectos de investigación, teniendo en cuenta, en mi humilde apreciación, los factores que mencionaba al inicio. Número uno es la confirmación de una solidez de conocimientos. Número dos, la exposición de su creatividad, la exposición de su innovación. Y número tres, la exposición de la interacción de su proyecto con otras áreas de estudio, otras áreas que pueden ser empresariales u otras áreas que simplemente requieren interacción con lo que ustedes desarrollen. Créeme que hoy día, acá en el campo laboral, lo que se necesita es personas que estén totalmente abiertas a hacer alto nivel de análisis y, como dicen en Estados Unidos, alto nivel de engagement, que es decir, que tú tengas la facilidad de asumir la investigación, desarrollar una solución y ponerla en práctica. Entonces, si ustedes guardan esto que acabo de decir, sólidos conocimientos teóricos básicos, sólido conocimiento en cómo enfrentar un proyecto, haciendo análisis, haciendo investigación, haciendo exposición y finalmente actualizándose a ustedes mismos, es la puerta que les dará acceso a un mercado laboral. Entonces, a mí me parece que los proyectos escolares son lo mejor que puede aportar a un alumno para hacer investigación, confirmar los conocimientos y exposición de él mismo, de su innovación y de su creatividad. Me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu primer trabajo cuando egresaste? Bueno, pues mi primer trabajo fue como ingeniero en telecomunicaciones en un banco. Les decía que pues cuando yo salí me sorprendió mucho enfrentarme a algo que en realidad era desconocido. Yo estudié fibra óptica, estudié toda la teoría de la fibra óptica, los modos de transmisión, cómo se refleja la luz, cómo pasa y todas las teorías físicas que hay en la fibra óptica, pero yo nunca había trabajado con una. Entonces, esta dificultad de no haber tenido acceso a la tecnología de punta en la escuela fue, fue complejo para mí, fue sorpresivo. Y pues ahí me enseñé básicamente manual a, a manejar fibra óptica. Conectorizaba fibra óptica, tendía fibra óptica, cuando la fibra óptica no es como hoy, que ya llega incluso hasta nuestras casas. La fibra óptica era prácticamente un artículo de lujo que ciertas empresas grandes podían usar. Entonces, a mí me tocó esa parte, eso es lo que hice. Empolvado, un ingeniero nuevecito con un montón de aspiraciones, con un montón de cosas por querer aprender, pero me tocó empolvarme, ensuciarme, meterme a los ductos de aire acondicionado, a los ductos debajo de las calles, en fin, ese fue mi primer empleo.
¿Cuál fue tu primer conflicto, tu primer obstáculo y cómo lo superaste? Mi primer obstáculo fue este choque abrupto, sin avisar, que cae como balde de agua fría, cuando estudio 5 años una ingeniería llena de fórmulas físico-matemáticas, un montón de cosas nuevas en teoría, en papel, y me enfrento a la realidad en donde todo era completamente ajeno a lo que yo había estudiado. Ese fue mi primer obstáculo. Entraba a centros de cómputo en donde había miles de cables, miles de foquitos prendiendo y apagando que jamás, pues yo sé cómo opera un LED, nos enseñan eso. Sí. Podía programar cuándo prenderlo y cuándo apagarlo, pero yo nunca me dijeron, nunca me enseñaron para qué servían esos LEDs que estaban ahí en esos racks, en esos servidores. Entonces, ese fue mi primer obstáculo, poderme empapar rápidamente de las cuestiones prácticas que ya estaban en el mercado, que yo no aprendí en la escuela. ¿Cómo lo abatí? Pues poniéndome a estudiar. Tomaba los manuales, que créanme que eran kilos y kilos de papel, a leer lo que me interesaba saber y quizá un poco más allá. Entonces, una de las cosas que me ocurrió es que yo pensaba que al término de la escuela el aprendizaje concluía o iría más lento. Créanme que cuando terminé la escuela mi aprendizaje tuvo que ser todavía más rápido y además ya no tenía quien me guiara. Lo tenía que hacer por mi cuenta. Pues me veían como un niño. ¿Y por qué? Pues porque todo el mundo tenía mucha experiencia, todo el mundo podía conectar cables y prender y apagar y sabía para qué era cada cosita y yo no. Entonces realmente fue entrar a una nueva escuela y esta escuela era mucho más cruel que lo que yo viví cuando estaba estudiando porque tenía una guía. Acá ya no tenía quien me guiara, tenía que hacerlo por mi cuenta. ¿Qué consejos nos podría dar usted acerca del liderazgo? Bueno, el liderazgo, creo que todos tenemos un liderazgo desde que somos, desde que nacemos, ya tenemos un liderazgo y lo que hay que hacer es formarlo, hay que hacer algunas adecuaciones y hay que actualizarlo en algunas otras. Eh, Ustedes como equipo de trabajo pueden identificar quién es líder para qué. Bueno, primero, ¿qué significa ser líder? Eh, yo no quiero ser totalmente absoluto en esta respuesta, pero el liderazgo tiene una acepción bastante interesante que es generar eh, influencia. Esta generación de influencia, cada quien la hace de cierta manera y además hay que cubrir ciertas cosas para generar esta influencia. Estas skills, como lo llaman en Estados Unidos, como lo llaman en inglés, estas competencias tienen que ver con formar y controlar las emociones. Esto es algo muy importante. Número uno. Número dos es identificar los miedos, controlarlos, canalizarlos, de la misma forma que se hacen con las emociones. Sorprenderá que mi respuesta está más orientada al ser, no al tecnológico. Y es que el liderazgo, aun cuando se trata de liderazgo tecnológico o liderazgo técnico, empieza por el ser, empieza por dentro de nosotros mismos. Entonces, cubriendo la identificación de emociones, la canalización de emociones, la conciencia de hacia dónde queremos dirigirnos, quiénes, qué soy, qué rol juego, puedo descubrir qué nivel de influencia puedo tener con alguien o en algún rol en la empresa. Esto que acabo de comentarles es muy importante porque una vez que ustedes identifiquen sus emociones, puedan canalizarlas, identifiquen sus miedos, puedan canalizarlos y controlarlos. Lo que sigue entonces es cuál va a ser mi rol y cómo debo desempeñar mi rol apropiadamente dentro de
mi grupo de trabajo, mi equipo de trabajo, mi salón de clase, mi generación, mi equipo de trabajo en la organización o simplemente como director de un equipo de trabajo. Las labores de liderazgo, yo les invito a que las practiquen desde ya. No hay un clic que se active hoy y se desactive mañana o al revés en el tema del liderazgo. El liderazgo deben empezar a desarrollarlo desde hoy con estos trabajos, con estas entrevistas, con cada momento que ustedes interactúan con su profesor, ya tienen que identificar que su liderazgo tiene que empezar a prevalecer. Identifíquenlo ustedes mismos y si a eso le agregan los conocimientos técnicos, créanme que generarán un liderazgo referente, que es a donde todos quisiéramos llegar. Es decir, que si hubiera una manera de que alguien me recordara, si alguien te recordara dentro de tu grupo, dentro de tu generación, es como siendo un referente, siendo un ejemplo. Y creo que esa es una de las mayores ventajas que pueden tener una vez que ustedes se autoconozcan y ejerzan, que alguien los tome como un referente. Ok. Sabemos que el liderazgo no es para todos. No todos pueden ser líderes. Este, inclusive en un equipo de trabajo siempre debe de haber algún líder que lleve un orden, porque si todos tratan de llevar el liderazgo, como que ocurren conflictos de ideas, desacuerdos, e inclusive podríamos crear algún conflicto violento, ¿no? Este, ¿Cómo considera que nosotros podremos darnos cuenta el momento en el que debemos de aplicar nuestro liderazgo, pero también su contraparte, ¿no? Cuando cuando necesitamos ceder liderazgo y que alguien más lo ejerza por nosotros. Bueno, difiere un poco en el tema de que no todos podemos ser líderes. De hecho, todos somos líderes. La mayor complicación que nos enfrentamos en México, créanme, es que no sabemos asumir nuestro rol. No sabemos. Si hoy me toca opinar, es hoy opino, no doy instrucciones. Si hoy me toca dar instrucciones, no opino, doy instrucciones. Esta identificación de la que yo les hablo es muy importante y se da característicamente en México. En Chile no es así. Tampoco es en Costa Rica, ni en Panamá, ni en Colombia, ni en Argentina. Tampoco es en Estados Unidos. Cuesta trabajo de persona a persona, pero lo que más trabajo le cuesta al mexicano es asumir su rol. Todos somos líderes, natos. Algunos se forman más, otros menos. Pero lo que yo les decía es, el liderazgo genera influencia. Y si mi rol hoy es ser entrevistado, yo no tengo por qué hacerles preguntas a ustedes. Mi rol es que ustedes me pregunten a mí. Ustedes pueden generar una influencia en mí, aunque no son los más experimentados, por supuesto. Cada uno de nosotros con nuestras opiniones puede generar influencia y eso es liderazgo. Alguien puede ser muy amigable, entonces es alguien que podemos acudir a él siendo amigable. Alguien puede ser muy rudo, entonces sabemos que él cuando quiera hacer influencia o cuando quiera ejercer su liderazgo, pues va a tratar de dar instrucciones. Entonces, creo que hay que identificar, número uno, cuáles son las principales características de cada quien en su liderazgo individual, pero también es importante identificar qué rol juegan en qué momento. Recuerden las reglas del juego básico en cualquier organización. Es detente, piensa, analiza, actúa. Si seguimos estas reglas, cualquier tipo de liderazgo o cualquier estilo de liderazgo que ustedes tengan, no importa el rol que jueguen, va a funcionar. En México nos cuesta mucho trabajo hacer integrales, no solamente de las de cálculo matemático, sino también hacer equipos integrales. Okay. Y esto se debe a que tenemos un bajo concepto de cuál es el rol que juega. Todos queremos sobresalir, todos queremos opinar, todos son muy buenos, somos muy buenos coaches de fútbol porque vemos a los equipos jugar, todos somos muy buenos degustadores de comida, aunque no cocinemos, y eso está bien. Pero en algún momento tenemos que primero pensar en qué rol jugamos y en qué momento lo jugamos. Si ustedes aplican esto de detente, analiza, piensa y después actúa, estoy seguro que no importa cuán diferente es el liderazgo de cada uno, sumar e integrar ideas
es lo mejor que les va a ocurrir. No se trata de sobresalir siempre, se trata de participar asertivamente cada vez. Si hay alguien que su liderazgo no le permite participar, asumamos que él es así. Si hay alguien que le gusta opinar dando instrucciones, debemos hacerle entender que el rol que juega es dar opiniones, no instrucciones. Seleccionen a su líder. Seleccionen a su líder como el líder del grupo. Identifiquen las mejores cualidades que les puede ayudar. Y yo les voy a poner un ejemplo dentro de mi ejercicio. Muchas ocasiones yo no soy el que lidera un equipo para un proyecto en especial, aunque yo soy el director, porque resulta ser de que hay alguien que es mucho mejor en la parte administrativa que yo. Entonces lo dejo que él lidere. Y yo me pongo en el rol de voy supervisando, pero permito que él se abra campo. Lo mismo puede pasar en ustedes. Si el que expone mejor, si el que se estructura mejor y el que mejor relación tiene con el profesor, con la comunidad, es A, pues permitan que él sea el líder. Aporten todos en el momento adecuado y entonces tendrán mejores resultados.